Saludos. Este es el grupo número 5, el cual está compuesto por Jennifer, Soralda, Igualeni y una servidora, María Teresa, el cual estará presentando el tema nacimiento y el bebé recién nacido. La primera compañera que va a empezar a presentar el tema es Jennifer. La dejaré con ella. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer y le estaré hablando sobre nacimiento y la cultura. Tema a tratar, cómo ha cambiado el proceso de dar a luz, reducción y riesgo de parto, ambiente contemporáneo del nacimiento. Cómo ha cambiado el proceso de dar a luz en la costumbre que rodea el nacimiento. Refleja las creencias, los valores y los recursos de las culturas. En Yucatán solía las mujeres dar a luz en la hamaca donde dormía todas las noches. Se esperaba la presencia del padre con la partera para evitar los malos espíritus. Luego de la madre permanecía en el hogar alrededor de una semana juntos al niño. En Tailandia, generalmente, las madres regresaban a sus actividades luego de unas cuantas horas de haber dado a luz. Alrededor de antes del siglo XX, el nacimiento en Europa y Estados Unidos, el parto era un ritual femenino. Las mujeres rodeadas de familiares, mujeres, vecinas, la madre acostada en la cama, tapada con una sábana o en un banquillo. También las paredes, ventanas y puertas la cubrían con trapo para evitar el aire frío y los malos espíritus. Alrededor del siglo XV fue que hubo presencia de un médico, pero la cual solamente asistían, esa atención solamente la recibían las madres ricas para evitar complicaciones con el parto. Las parteras no tenían conocimiento de anatomía femenina y alrededor en el siglo XVI, un texto instruía a la partera a cómo dilatar la membrana. También para la membrana, para dilatar las membranas, así. También para cortar el cordón. Y luego de que la madre daba a luz, le cortaban el cordón al niño, lo examinaban y a la madre. Luego de unas cuantas horas, la madre campesina regresaban a sus trabajos y la madre rica permanecían acostada durante varias semanas. Reducción de riesgo. El nacimiento en aquellos tiempos era una lucha con la muerte, tanto para la madre como para el niño. La reducción del riesgo del embarazo o parto en el mundo industrializado, en particular durante los últimos 50 años, se debe a la gran medida de disponibilidad de medicamentos, transfusión de sangre, la anestesia segura, la mejor higiene, los fármacos para inducir el parto, ya sea necesario. También las evaluaciones prenatales, aunque en cualquier forma el nacimiento no está libre de riesgo, ni para la madre ni para el niño. La madre siempre
va a tener un riesgo, eso es un riesgo. También voy a hablar del ambiente contemporáneo para el nacimiento. En la actualidad, un pequeño porcentaje de mujeres en países económicamente desarrollados están reviviendo la experiencia íntima y personal de nacimiento en casa, que puede involucrar a toda la familia. Pero en general, el nacimiento en casa están bajo cuidado de enfermera entrenada con los recursos de la creencia médica, de la ciencia médica, en un caso necesario. Los hospitales también están encontrando la manera de humanizar el nacimiento. El parto y el alumbramiento pueden ocurrir en una sala de parto tranquila, similar a la del hogar, con el padre o familiares presentes. Esta es mi parte. Muchas gracias. Continúo con el tema. Mi nombre es María Teresa, como dije anteriormente. El tema mío a tratar es el procedimiento del nacimiento. Trabajo de parto es un término adecuado para el proceso de dar a luz, principalmente debido al tamaño de la cabeza del feto. Por lo tanto, el nacimiento es un esfuerzo difícil tanto para la madre como para el bebé. Como dijo mi compañera anteriormente, tanto el bebé como la madre están en riesgo en cada momento. Lo que induce al trabajo de parto o el nacimiento vaginal normal es una serie de cambios uterinos, cervicales y de otro tipo denominados preparto. Por lo común, el preparto comienza aproximadamente 2 semanas antes del nacimiento, cuando la brusca elevación de los niveles de estrógenos estimula el útero que se contraiga y para que el cuello del útero sea más flexible. En el momento del preparto, la cual la placenta se produce una proteína llamada hormona liberadora de corticotropina. Esta proteína también promueve a la maduración de los pulmones del feto para la preparación para la vida fuera del vientre. Las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas que impulsan al feto inician por lo común a las 40 semanas de gestación. En comparación con las contracciones de Braxton, King, que son relativamente leves e irregulares y luego se apaciguan, las verdaderas contracciones de parto son las contracciones de Braxton King son relativamente leves y irregulares y luego se apaciguan. Las verdaderas contracciones de parto son más constantes, rítmicas y dolorosas y aumentan en frecuencia e intensidad. Es posible que ocasionalmente la mujer sienta contracciones falsas, conocidas como contracciones de Braxton Hill, durante los últimos meses de embarazo o incluso desde el segundo semestre. Como lo dije anteriormente, cuando los músculos del útero se tensan durante 30 a 60 segundos hasta llegar a 2 minutos. Estas contracciones pueden ayudar a tonificar los músculos uterinos y a promover el flujo de sangre a la placenta. Etapa de parto. El trabajo de parto ocurre en 3 etapas supuestas. La primera etapa de dilatación del cuello del útero es la más larga y por lo común dura de 12 a 14 horas para una mujer que tiene a su primer hijo. Durante esta etapa, las contracciones uterinas regulares y cada vez más frecuentes, con un lapso de 15 a 20 minutos, entre ellas al principio, provocan que el cuello del útero se acorte y dilate o amplíe en preparación para el alumbramiento. Esta etapa dura hasta que el cuello del útero abra totalmente, 10 centímetros o aproximadamente 4 pulgadas, de modo que el bebé pueda descender por el canal del parto.
La segunda etapa, descenso y salida del bebé, dura por lo general 1 a 2 horas. Inicia cuando la cabeza del bebé comienza a avanzar por el cuello del útero hacia el canal vaginal y termina cuando el bebé sale por completo del cuerpo de la madre. Al final de esta etapa, el bebé ha nacido, pero sigue unido a la placenta en el cuerpo de la madre por medio del cordón umbilical, el cual debe cortarse y pinzarse. Por último, la tercera etapa, expulsión de la placenta, dura de 10 minutos a 1 hora. Durante esta etapa, la placenta y lo que resta del cordón umbilical son expulsados del cuerpo de la madre. Continúo con el monitoreo electrónico fetal. Se puede utilizar el monitoreo electrónico fetal para vigilar el latido cardíaco del feto durante el parto y el alumbramiento, y para observar cómo está respondiendo el corazón del feto al estrés de las contracciones uterinas. El monitoreo electrónico fetal se puede realizar externamente o colocando un monitor sobre el abdomen de la madre y asegurándolo con cintas elásticas, o internamente mediante un cable que se inserta dentro del cuello del útero y se coloca sobre la cabeza del bebé, como pueden ver en la imagen. El monitoreo puede tener desventaja si se emplea de manera rutinaria en embarazo de bajo riesgo. O sea que si una mujer no tiene ningún riesgo, no se puede estar en constante monitoreo porque eso le puede afectar al bebé. En costoso restringen los movimientos de la madre durante el trabajo de parto. Lo que es más importante, tiene una tasa extremadamente elevada de falsos positivos al surgir, que los fetos están en problemas cuando no es así. O sea que así como es bueno monitorear al bebé, así puede proveer posibles síntomas de que el niño esté en problemas. Parto vaginal versus parto por cesárea. El momento usual del nacimiento que se describió antes es el parto vaginal. Alternativamente se puede emplear el parto por cesárea para retirar por medios quirúrgicos al bebé del útero mediante una inyección en el abdomen de la madre. Por lo común, la operación se realiza cuando el trabajo del parto progresa de manera demasiado lenta, cuando el feto parece estar en problemas o cuando la madre está sangrando por la vagina. Con la frecuencia se requiere cesárea cuando el feto está en posición de nalgas o en posición transversal, atravesando el útero de la madre, o cuando la cabeza es demasiado grande para pasar por la pelvis de la madre. También los partos por cesárea son más probables cuando se trata del nacimiento del primer hijo o de un bebé grande, como lo dije anteriormente, cuando la madre es mayor o ha tenido una cesárea previa. Los partos por cesárea implican riesgo de complicaciones maternas graves, como sangrado, infecciones y lesiones intestinales. El parto con medicamentos versus partos sin medicamentos. Durante los siglos, el dolor se consideraba una parte inevitable del dar a luz. Después, a mediados del siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra se volvió la primera mujer en la historia en ser sedada durante el parto, cuando tuvo su 8º hijo. Durante el siglo XX se desarrollaron varios métodos alternativos de nacimiento natural o preparto o preparado. Estos métodos minimizaban o eliminaban el uso de fármacos que podrían representar riesgo para los bebés. En el 1914, el doctor Grantis Dean, un ginecólogo inglés, sugirió que el dolor en el parto era provocado principalmente por el temor a lo desconocido y a la tensión muscular resultante. Su método de parto es sin temor. El método Lamence, introducido por el obstetra francés Fernández a final de la década del 1950, su método de parto, como lo dije anteriormente, me equivoco, era el método de
Grantis Bin, que era el método sin temor, educada a unas futuras madres acerca de la filosofía de la reproducción y la capacita en cuanto a las actitudes físicas y técnicas de respiración. Eso es para que ellas aprendan a controlar el dolor durante el trabajo del parto y el alumbramiento. El método de Lance, lo iba a decir al revés, era enseñar a las futuras madres a trabajar en forma activa con sus cuerpos por medio de respiración controlada. Se entrena a la mujer a jadear o a respirar rápidamente en sincronía, controlada. Y por último, actualmente las mejoras en el parto con medicamentos han conducido a muchas madres a elegir el alivio del dolor, a veces junto con los métodos naturales. Podemos ver las siguientes formas. La anestesia general, que provoca inconsciencia total a la mujer. Es posible que la mujer reciba anestesia local, o sea, vaginal, en general durante la segunda etapa del parto, o bien puede recibir un analgésico, fármaco para el dolor, que reduce la percepción del dolor al deprimir la actividad del sistema nervioso central, o la anestesia regional, que se inyecta en el espacio de la médula espinal, entre las vértebras en la región lumbar inferior de la espalda, bloquea las vías nerviosas que transmitirían la sensación de dolor al cerebro y deja a la mujer inmóvil de los hombros para abajo. Hasta aquí mi parte, la dejo con mi compañera Soraya. Sí, yo voy a continuar con el bebé recién nacido. El nacimiento es estresante para los bebés. La lucha por nacer aparentemente estimula el cuerpo del niño para producir enormes cantidades de dos hormonas asociadas con el estrés, adrenalina y noradrenalina. La elevación repentina de estas dos hormonas durante el nacimiento limpia los pulmones del exceso de líquido para permitir la respiración. Moviliza la energía almacenada para nutrir las células y envía sangre al cerebro y al corazón. También provoca que el bebé esté más alerta y listo para interactuar con otra persona. Es posible que estas hormonas promuevan la vinculación con la madre. Como ya se mencionó, estas son ventajas importantes del nacimiento vaginal. Los partos por cesárea eluden la experiencia del trabajo de parto, que quizás ayuda al bebé a adaptarse fuera del vientre de la madre. Ahora le voy a hablar del tamaño y la apariencia. Un bebé recién nacido mide en promedio 50.8 centímetros y pesa cerca de 3.4 kilos. Al nacer, la mayoría de los bebés a término pesan entre 2.5 y 4.5 kilogramos y miden entre 45.7 centímetros y 55.8 centímetros. Los varones tienden a ser ligeramente más largos y con mayor peso que las niñas. Un hijo primogénito probablemente pese menos al nacer que los hijos posteriores. En esos primeros días, los neonatos pierden hasta el 10% de su peso corporal, principalmente debido a la gran pérdida de líquido, y estos comienzan a aumentar de peso al quinto día de nacidos. Y en general recuperan el peso de su nacimiento en el 10º o 14º día. Los nuevos bebés tienen características distintas, incluyendo una cabeza grande, piel enrojecida y diversas condiciones de la piel como lunares que son permanentes, la mandíbula hacia atrás que facilita la lactancia durante una semana luego del nacimiento. Es posible que la cabeza del neonato se encuentre alargada y deforme debido a la modificación que sufre en su forma para facilitar el paso por la pelvis de la madre. Ahora les hablaré de los sistemas corporales. Antes del nacimiento, la circulación sanguínea, respiración, alimentación y eliminación de desperdicios y regularización de la temperatura se realizan por el medio del cuerpo de la madre. Luego del nacimiento, todos estos sistemas y funciones del bebé deben operar por sí solos. El feto obtiene oxígeno por medio del cordón umbilical,
que también transporta hacia el exterior el dióxido de carbono. Un bebé recién nacido necesita mucho más oxígeno que antes y ahora debe obtenerlo por sí mismo. La mayoría de los bebés comienzan a respirar en cuanto se le expone al aire. Si la respiración no se ha comenzado en el curso de 5 minutos aproximadamente, es posible que el bebé sufra daño cerebral permanente debido a la anoxia, falta de oxígeno, o hipoxia, una prevención reducida del oxígeno. Al nacer, los bebés tienen un fuerte reflejo de succión para ingerir leche y también producen secreciones gastrointestinales que les permiten digerirla. Durante los primeros días, los lactantes segregan meconio, una sustancia espesosa y pegajosa de color verdoso que se forma en el tracto intestinal del feto. Cuando los intestinos y la vejiga están llenos, los músculos del esfínter se abren de manera automática. El bebé no podrá controlar estos músculos durante muchos meses. Ahora les voy a hablar de la evaluación médica y conductual. Aunque la gran mayoría de nacimientos resultan en bebés normales y sanos, algunos no. Los primeros minutos y días y semanas después del nacimiento son cruciales para el desarrollo. Es importante saber, tan pronto como sea posible, si el bebé tiene cualquier problema que requiera atención especial. Entonces, aquí tenemos la evaluación llamada escala Apgar. 1 minuto después del nacimiento y luego de los 5 minutos se evalúan a los bebés utilizando la escala Apgar. Su nombre se deduce de la creadora, la doctora Virginia Apgar, 1953. Nos ayuda a recordar las 5 subpruebas: apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. El bebé recién nacido se califica con esta escala de 1 a 2 puntos para cada medida, hasta una puntuación máxima de 10. Entonces, también tenemos la evaluación del estado neurológico, escala Braselton. Esta escala se utiliza en situaciones de alto riesgo para ayudar a los padres, prestadores de atención médica e investigadores a evaluar las respuestas de los neonatos en un ambiente físico y social, a identificar las fortalezas y posibilidades vulnerables y las posibles vulnerabilidades del funcionamiento neurológico y pronosticar el desarrollo futuro. La prueba está adecuada para lactante hasta los 2 meses de edad y lleva el nombre de su creador, el Dr. T. Berry Braselton. Estados de animación y niveles de actividad. Los bebés tienen un reloj interno que regula sus ciclos diarios, alimentación, sueño y eliminación, y muy probable hasta su estado de ánimo. Estos ciclos periódicos de vigilia, del sueño y actividad se gobiernan el estado de activación o grado de alerta. Parecen ser innatos o sumamente individuales. Los cambios de estado se coordinan por el medio de múltiples áreas del cerebro y se acompañan de los cambios en el funcionamiento de casi todos los sistemas corporales. La mayoría de los bebés recién nacidos pasan dormidos cerca del 75% de su cuerpo, de su tiempo, hasta 18 horas diarias, pero despiertan cada 3 a 4 horas del día y la noche para comer. El sueño del recién nacido se altera entre el sueño tranquilo y el sueño activo. El sueño activo aparece rítmicamente en ciclos de alrededor de 1 hora y se presenta hasta el 50% del tiempo del sueño del bebé. Hasta aquí mi parte, la dejo con mi compañera. Bueno, yo les estaré hablando sobre los recién nacidos y sus padres. Continúa. El nacimiento
Es una transición mayor, no solo para el bebé, sino también para sus padres. De pronto, casi todo el tiempo, casi todo su tiempo y energía, o así parece, se dedican a esta persona recién llegada a nuestras vidas. En especial, cuando se trata del primer hijo, un recién nacido implica demanda insistente que desafían las capacidades de los padres para afrontar las situaciones. Al mismo tiempo, los padres y quizás los hermanos comienzan a familiarizarse con el nuevo miembro de la familia y a desarrollar vínculos emocionales. Continuamos. El nacimiento y la vinculación. Aquí podemos visualizar una imagen. El vínculo. Aquí podemos visualizar una imagen de la misma. Continúe. El vínculo es un intenso apego afectivo que se desarrolla entre los padres y sus bebés. Hacen que los padres deseen colmar a sus pequeños de amor y cariño, protegerlo y cuidarlo. Y es un vínculo que hace que los padres se levanten a medianoche para alimentar a sus bebés hambrientos y el que le hace estar pendiente de sus amplia gama de llanto. Los científicos todavía están aprendiendo muchas cosas sobre este vínculo afectivo. Saben que este fuerte vínculo entre padre e hijo proporciona al bebé el primer modelo de relaciones íntimas y favorece una sensación de seguridad y una autoestima positiva en el pequeño. Asimismo, la receptividad de los padres a las señales del lactante puede afectar al desarrollo social cognitivo del niño. ¿Qué necesitan los recién nacidos de sus madres? Los bebés necesitan escuchar el corazón de sus madres, ser alimentados a demanda, moverse al ritmo de movimiento, sentir unos brazos que lo escogen, y si lo dejamos saltan sus alarmas y sienten que el peligro de muerte les acecha. Pues ellos no saben que los depredadores no pueden trepar a sus camas. Cuando los bebés son dejados separados, la madre expresan una fuerte queja, lloran, gritan, se agitan, reclaman a la madre y su protección. Sienten miedo y desesperación. Muchos, pues somos resistentes, terminan acostumbrándose y no reclaman expresamente a sus madres y sus abrazos, aprendiendo a vivir con la sensación del desamparo. Continúo. ¿Cuál es el papel del padre? El papel del padre es una construcción social que tiene diferentes significados en diversas culturas. Este rol puede asumirlo el padre biológico o compartirlo con cualquier otro individuo, ya sea un hermano, un tío, etc. En alguna sociedad, los padres varones participan más en la vida de sus hijos pequeños en sentido económico, emocional y en el tiempo compartido con ellos que en otras culturas. En muchas partes del mundo ha cambiado y siguen cambiando el significado de ser padre. Por ejemplo, ahora nosotros pensamos que el papel del padre es que esté con el niño, que nos ayude en el rol de nosotros también, que nos ayude también en lo económico, a diferencia de antes, que antes el padre solo tenía que mantener al niño, no podía ayudarnos, tampoco no podía ayudar con el niño a levantarse de madrugada, etcétera. A ver, continúe. En una serie de experimentos clásicos, La anterior. sí, tú la pasaste.
En una serie de experimentos clásicos, Harry Harlow y Margaret Harlow mostraron que el alimento no es el medio más importante para ganarse el corazón de un bebé. Por ejemplo, cuando los monos Russell cubierta con felpa suave, pasaban más tiempo subiéndose a la madre de felpa, incluso cuando se le alimentaba con biberones conectado a la madre de alambre. Los conceptos del cuidado paterno han cambiado. Este padre que consuela a su hijo representa un papel importante en el desarrollo del niño. Cuidado infantil, una perspectiva transcultural. La práctica de cuidado infantil y los patrones de interacción con los lactantes varían en gran medida que todo el mundo, dependiendo de las condiciones ambientales y del punto de vista cultural acerca de la naturaleza y necesidad del lactante. En Dali se cree que los lactantes son ancestros o dioses traídos a la vida en la forma humana y que por ende deben tratarse con mayor dignidad y respeto. Los Bin de África Occidental consideran que los bebés pequeños pueden comprender todos los lenguajes, en tanto que la persona en el atolón y Faluk, en Micronesia, creen que los bebés no pueden entender en absoluto el lenguaje y en consecuencia los adultos no les hablan. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.